lo hago cuando fallece mi papá en el 2002, que el dinero que me encontré que nos encontramos con mi hermano en el departamento. Nuestra inteligencia, Manuel. Papi y yo vamos a blanquear. Me tiene mucho miedo del preso. Alerta en C5N, Adorni imputado. Lo acaban de imputar por enriquecimiento ilícito. Estén listos, la semana que viene explota otra cosa. No, tiene que ver con las causas grandes de corrupción. Porque de a poco también hay gente que empieza a hablar, porque no aguanta la presión. Porque hay dos casos sensibles. El de Adorni, porque entendimos bien, la cosa es clara, un funcionario del gobierno que era pobre, de golpe, tiene 3 casas. Enriquecimiento ilícito, totalmente. Ya está, y no tiene manera flaco. de... Y el otro que es muy fácil de entender es el de Atis, que es, le robaron la plata a los discapacitados. No tenés que explicar, porque el Libra que es un quilombo. Pero vos te cuentan que a los discapacitados le sacan la guita y vos te calentás. O te enterás Por que supuesto. el jefe de gabinete usa testaferro, porque es eso, son testaferros. No tengas ninguna duda. Está claro, porque ni siquiera puede hablar del blanqueo. Pues yo le pregunté, ¿pero cuándo blanqueó? No blanqueó nada. No blanqueó nada. No, el lunes decís que es el escándalo. Más audios. Está gente laburando fuerte desde ayer. Porque hay que ser muy preciso, ¿viste? Para que no digan inteligencia Mis artificial. declaraciones juradas. Yo dije que su declaración jurada no figura, por ejemplo, la casa que está en Exaltación de la Cruz. Bueno, Ejemplo, digo. que vos tengas una lectura incorrecta de declaraciones juradas, tiempos y diferentes organismos, es un tema tuyo, Gallardo. Todo lo que tiene que estar declarado está correctamente declarado en cada uno de los organismos. Que vos no lo comprendas, yo no puedo hacer nada. Está todo impecable. Lo demás son conjeturas tuyas en las que yo no voy a entrar. Ni ahora, ni nunca, porque tampoco lo he hecho antes. Gracias. Algunos números de Manuel Adorni. Con lo que sabemos hasta hoy, compra de inmuebles más refacciones, $450.000. Compra de camioneta, $30.000. Viajes al exterior, $27.658. Seguimos sumando con la máquina. El doctor Yessi está sumando. Viajes dentro del país, $9.104.770 pesos. Ah, qué viaje. Deudas pendientes, $35.000 más intereses. Total comprometido, $842.000 más intereses. Esto sin contar gastos corrientes como colegios, impuestos, expensas, telefonía, patentes, seguros, tarjetas de crédito, etcétera. Claro, la vida misma. La vida misma. La de todos los días, la cotidiana. Qué impresionante. Casi un palo verde. No, impresionante. Casi Qué un palo avidez verde. por gastársela, ¿no? Toda. Claro, también. Sí, yo. Rápido. Y a veces la viva, la crocante. Te entusiasma Y por no demás. sabes dónde Alguien poner. que tiene ahorrado $500.000 en criptomonedas porque recurre a 2 jubiladas indigentes para comprar una propiedad, porque recurre a 2 policías retiradas de la Federal para que le presten $100.000, porque los viajes en vuelos privados arrancaron cuando asume como funcionario y no antes. Muchas cuestiones que realmente son interrogantes que no contestó. Si Adorni la plata la tenía de antes, tiene que salir hoy mismo, agarrar y plantear que durante mucho tiempo los argentinos ahorraron, explicar bien, por supuesto, de dónde sacó, cómo fue incrementando su patrimonio en negro, sacándolo del sistema cuando cobraba en blanco, compraba dólar blue, lo guardaba, bla, bla, bla. Bueno, como hicieron, es cierto, muchos argentinos. El tema es que Adorni se tomó 90 días para dar una explicación que a todas luces aparece muy poco veraz, La verdad que por ser hasta sutil, lo digo en estos términos, parece realmente una tomada de pelo. Realmente parece una tomada de pelo. Que vos digas que tenías $500.000 en criptos y que aún así compraste todo lo que compraste, con préstamos de jubiladas, con préstamos de policías retiradas de la Federal, que toda la plata que ayer no pudo dar explicaciones de ningún movimiento. Si ayer Adorni, por ejemplo, una de las preguntas que quedaron pendientes es, bueno, usted tenía $500.000 en cripto, perfecto. Dígame, ¿qué día compró esos bitcoins? ¿Qué día los vendió? ¿Qué día escrituró? Es decir, el día que vendió eso, ¿cuándo fue? ¿Qué fue para escriturar? ¿Transfirió en criptos? ¿Compró en criptos?
La respuesta probablemente hubiera sido no. Si yo compré con los mutuos, compré, perfecto. ¿Dónde están esos Bitcoin? ¿Están con usted? Perfecto. Muestre las fechas de ingreso de esas compras de esas Bitcoin. Y podría ser todo mucho más fácilmente verificable. Pero insisto, le estamos diciendo a una persona que hace 90 días que estamos esperando una explicación. De repente se compraba salchicha mal estado, laburaba, chico, con el mayor de los respetos, pero ya es público, también figura en la causa, que lo investiga Adorni por enriquecimiento ilícito, laburaba en Gritalo TV, 14 visualizaciones en YouTube tiene Gritalo TV, 14 cada uno de los programas que hacían con sus amigos, pero bueno, no importa, con Marcelo Grandío. Tenía toda esa guita ahorrada laburando en Gritalo TV, perdón que lo grite, pero es el imperativo del nombre. Pero le fue así de bien y la tenía escondida, lo disimulaba perfecto Adorni. Sí, efectivamente tenía una fortuna incalculable en criptomonedas o en lo que quieran ante la función pública. Es muy obvio, chicos, pero es muy obvio esto. Era un croto Adorni ante la función pública y de repente es... el dueño de OpenAI, chicos, se compra mansiones, casas, ni pregunta cuándo. Se rompió el aire acondicionado, pone 4, 2 por ambiente. No pedía ni un precio de las refacciones, se gastó 250 lucas en esa casa en el country para refaccionarla. Solamente en el medio que se compraba un departamento en Caballito que también refaccionó a nuevo prácticamente. En el medio que se iban de viaje, revoleando pasajes y guita, groncha, con cuántas personas se cruzaban para comprar esto, aquello, lo otro. Es muy evidente, empezó a tener una vida de nuevo rico cuando entró al Estado. Chicos, que lo dibujen como quieran, de hecho es un dibujo lo que van a presentar. Que hagan el invento que quieran, pero es evidente que están tomando a la gente por boluda, no hay otra explicación. El riesgo Adorni es un elemento que se postergó durante muchas semanas y uno dice, esta declaración jurada de Manuel Adorni la podría haber hecho al principio. El jefe de gabinete de ministros ha dicho que tenía un ahorro que nunca declaró. O sea, por lo menos empezamos con... se declara evasor, se sincera como evasor y habrá que ver qué es lo que van a hacer en el gobierno con eso, porque claramente tener un funcionario que no declaró $500.000 no es una cosa menor. Yo tampoco lo uso como tapón fiscal, o lo que se denomina tapón fiscal, porque no existe el tapón judicial. Digamos, vos lo que haces, la justicia puede acceder a mis declaraciones juradas cuando quiera. Y tampoco está en la intención del régimen de ganancias simplificadas, no está, mis impuestos a pagar no están muy, pero no muy, lejísimos de los umbrales de la ley penal tributaria. Pero alguien que habla de rectificativas de declaración jurada, como que permanentemente tiene que corregirlas, o las hizo mal, o tuvo que agregar información, o Arca le pidió que las rectificara. Entonces no son declaraciones juradas impecablemente presentadas en tiempo y forma, sin correcciones. No sé vos, pero a mí me parece que yo no le compro no un auto, una bicicleta usada al jefe. Deben tener la misma vida que tenían antes de asumir. Viene acá el canal. Perdón, antes de asumir este señor, porque yo tengo amigas y amigos en común con el periodista, me contaban que no tenía plata para pagar una comida en un restaurante de medio pelo. O sea, no tenía un peso. Y mira la vida que se dio. Mira, entre los gastos que tiene computado el fiscal, entre todos los gastos que hizo, porque la verdad, todas frivolidades, de tilingo, gastos... Alerta en C5N, Adorni imputado. Lo acaban de imputar por enriquecimiento ilícito. El fiscal Policita requirió investigar el patrimonio del jefe de gabinete, por lo que impulsó la acción penal y solicitó 12 medidas de prueba. Y vamos a los detalles. Pero la información tiene que ver con esto. Alerta en C5N, fiscal Policita imputó a Adorni por enriquecimiento ilícito y pidió esta docena de medidas de prueba. Formuló el requerimiento para que se investigue el patrimonio del jefe de gabinete Manuel Adorni en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Nuestra inteligencia, Manuel. Se sabe que su esposa tiene custodia policial, tiene un auto oficial y 3 equipos 24 por 48 horas. Es decir, son 6 personas, Policía Federal, que la llevan, se ocupan de la custodia de su esposa. Ahora, el tema es que su esposa usa esta custodia para ir a la manicura o para ir reiteradas veces a la fernetería, un bar de moda que está en el barrio de Palermo. A las 4 de la mañana la policía la tiene que esperar y volver a traer a su casa. Entonces le pregunto, ¿qué riesgos reales o qué amenazas sufrió su esposa Bettina Julieta Angeletti o su grupo familiar para que le asignaran una custodia que estamos pagando todos los argentinos hace 2 años?
El jefe de gabinete se nos rió fuertemente en la cara a todos, porque encima el tipo estaba indignado porque lo trataban de chorro. O sea, te juro que yo en un momento dijo, este señor espera que le vayamos a pedir perdón. Las barbaridades que dijeron los periodistas, se ha dicho de todo de mí. Señor, usted nos está diciendo que la plata con la que hizo la casa de Indiocuá, que pagó en efectivo $245.000, la plata con la que cambió el departamento porque no podía vivir ahí porque lo insultaban por los pasillos y le tiraban cosas al patio de la terraza, para la cual pidió plata prestada. Lo dijo él, pidió plata prestada. Ahora de repente se distrajo, ¿viste? Tenía $500.000. $500.000 tenía. Siento realmente que insulta nuestra inteligencia, Manuel Adorni. Porque, en serio, le tengo que pedir perdón por acusarlo de chorro o de presunto... Digo chorro porque él habló de chorro, ¿no? Y después nos arrastra a todos y dice que ningún argentino paga impuestos. Querido, habla por vos. O sea, yo pago todos los impuestos como una boluda, evidentemente. Realmente, me siento medio... No sé, ¿ustedes pagan impuestos acá? Sí, lamentablemente. La única tarada que paga... Bueno, y Andrei, evidentemente. Fede, no sé vos si pagas impuestos. Yo pago impuestos, sí, estoy al día. Estoy al día, sí, estoy al día. Pero somos unos boludos, sí. Manuel Adorni. Pero vos no sos un argentino más. Sos el jefe de gabinete. O sea, después viene el Fondo Monetario Internacional y le sugiere al gobierno argentino que para aumentar la recaudación suba más impuestos. Yo le recomiendo a la gente del fondo, yo Cristalina, si nos estás escuchando ahí... empezá pidiendo que paguen los impuestos los funcionarios públicos del gobierno. Si él es un simple mortal como nosotros, como todos los argentinos que ahorran en negro, como dijo él, ¿a qué argentino se le pierden $500.000? En teoría invirtió con su mujer $200.000 en bitcoins y ganaron $300.000 entre el 2014 y el 18. Es decir, un patrimonio en criptomonedas de $500.000 que, según Adorni, que hasta que entra la función pública no tuvo ningún incremento patrimonial, es una cosa que dejó ahí, viste, como estaba hecho. ¿Pero por qué no ¿Me explicás por qué no la declaró? Porque decía que en su explicación es porque tenía mucho trabajo y que como entró en el gobierno y tenía que arreglar a Argentina, se había olvidado. Estaba domando gente. Pero eso es el gabinete de la Argentina, no es, no sé, un tuitero. Es el jefe de gabinete. No ha cumplido una sola función de jefe de gabinete. Al contrario, una función que tendría que estar protegiendo al presidente, termina comprometiéndolo a diario. Ni siquiera, por eso te digo, para mí es un tuitero, porque el chabón nunca terminó de ni siquiera asumir sus funciones como debería. Que este hombre siga siendo jefe de gabinete es un insulto. A todos los argentinos en general, pero a los que lo votaron en particular. Adorni tiene un gran culo como comprador de casa. ¿Por qué? Porque fue a comprar una casa con lo que te cuesta comprar una casa. Ahorrar años. Se encuentra dos ancianas, dos jubiladas, que vendían el departamento que él tanto quería en una zona de paquetísima de caballito. Y todo bien, porque se lo voy a comprar. Pero no le alcanzaba la plata. Entonces le dice a estas dos viejas, a estas dos ancianas, a estas dos jubiladas... Lo típico. Claro, agarra y le dice... Che, ¿me prestan la plata para comprarle la casa a ustedes? Pero... Sí, Adorni, lo que vos me pidas. Claro. ¿Pero cómo? O sea, entonces, le da la plata y él se la da de vuelta. Con el tiempo, porque se la devuelve como mucho tiempo después. Eso es lo que claro, eso es lo que declaró. Entonces, como ahora están todos en este quilombo, porque la gente es mala, es comenta, te sacan fotos cuando te subís a tu jet privado. La verdad que es una... Te rompe... Dejate de joder. No se puede vivir. Tu casa en el country. Lo lográs, te dejas en el country, te subís a tu avión privado y un pelotudo te saca una foto, qué feo. Bueno, no importa. Entonces, con todo esto dicen, che, llamen a las dos jubiladas para hacer esto. Entonces le preguntaron a una de las jubiladas, ¿usted hizo eso? Y le dijo, no, la verdad que no, dijo una de las viejas. Porque la vieja es mala, cuando la vieja quiere ser mala, es mala. Típico de vieja. Pero eran dos viejas. Entonces le dicen a la otra vieja, a la otra anciana, a la otra jubilada, bueno, usted sí le prestó la plata. Y dijo, Adorni, ¿quién corno es Adorni? Que habrá dicho, Adorni. ¿Quién carajo es Adorni? Claro. Así que si las señoras no las conocen, le dirían que prendan la tele, que el tipo que está saliendo en todos los canales es el que dice que usted le prestó la plata. Mire qué carita. Mire la cara de matavieja que tiene. Adorni ya dejó de ser el jefe de gabinete. A ver, no como cargo. Como cargo no se sabe. La versión de que va a dejar su cargo en el Mundial sigue vigente, pero él ya dejó de ser el jefe de gabinete. No cumple más la función de jefe de gabinete, la está cumpliendo Karina Milei. Es así ya hace varias semanas. Lo va a seguir siendo de esta manera hasta que o Adorni deja el cargo o termina su cargo el 10 de diciembre de 2027. Perdón, a todo esto hay que sumarle que está Gnocchi desde hace unos meses.
está cobrando un sueldo por un laburo que no hace. Digo, Él como no si fuera está, poco. no está trabajando como jefe de gabinete. Su laburo plenamente es su defensa judicial y nada más. Su pata política está muerta. Él es un cadáver político acá adentro, no puede ni aparecer, básicamente. Acá lo que me decían es la principal preocupación de Adorni es no ser condenado por enriquecimiento ilícito durante la función pública, y ese es su principal objetivo, porque ahí vas en cana. Ahí directamente vas preso, que es el principal miedo de Adorni. Adorni tiene mucho miedo de ir preso. Esto hay que decirlo, hay que contarlo. Adorni tiene miedo de ir preso. No es que está tranquilo en la vida. Adorni tiene miedo de, no ya, pero en un par de años ir en cana. Es el miedo que tiene. De esa manera va a llegar preso si lo condenan por eso. Esa es la máxima. Él tiene que lograr no llegar a eso. Por eso prefiere a lo mejor que lo acusen de evasor y de otra cosa y no de enriquecimiento ilícito. No, ojo con eso, porque si bien ahora la causa es enriquecimiento ilícito, el riesgo, y esto me lo dijo alguien muy cercano a Adorni, es que pase a ser lavado. Lavado es más grave que enriquecimiento ilícito, Es más porque grave, además más grave. empiezan a tirar todavía más de la soga. Entonces el tema es que o sea, está bien, enriquecimiento ilícito es con riesgo de prisión, es cierto, 3 a 10 años, pero si va para el lado de lavado se le puede complicar incluso todavía más. Todos estos blanqueos, por ejemplo, hacen caer muchas causas por lavado, pues si el delito precedente era la evasión, si vos entrás al blanqueo se cae la causa por lavado de guita. O sea, el lavado es la reinserción de dinero que no puedes explicar en el sistema legal. Bueno, ese dinero ¿de dónde viene? Claro. Viene de contrabando, viene de trata de personas, viene de venta de drogas, viene de evasión. Entonces ahí se te van sumando cosas. Por eso los blanqueos son muy solicitados para aquellos que lavan guita, y por eso es muy difícil de explicar todo esto, porque Adorni tiene que explicar de dónde salió su plata. Y lo que hizo la ley de inocencia fiscal es separar cómo vivís de la plata que te ingresa en blanco. No sé cómo van a explicar esto. ¿Qué sé yo? ¿De dónde sacaste la plata para pagar? ¿Qué es? El dinero familiar gastado en una actividad familiar de 4 días de vacaciones con mis nenes. Perfecto, yo te sigo preguntando. ¿De dónde sacaste $3.900? Sí, tu patrimonio de 46.000, tus ahorros. ¿No es desproporcionado para tu patrimonio y para tus ingresos? Creo que en 1 año y medio es lo único que hice. Irme 4 días con mis nenes. Te vuelvo a preguntar. ¿No es desproporcionado para tu patrimonio? No, para en el tiempo que le he quitado... Manuel Adorni no solo gastaba en efectivo, sino también a través de sus tarjetas de créditos. A ver, la gran pregunta es, ¿se puede gastar con la tarjeta de crédito? Sí, pero la cantidad de millones que gastaba, ¿se condicen, tienen relación con los ingresos que él tenía? El tema es que además se fueron pagando esas tarjetas sin ni siquiera demoras, sin planes de prepago. Ya pasaron, Ángel, más de 2 semanas desde que el presidente dijo que Manuel Adorni iba a presentar los papeles. Claro. Pero no los presentó. Lo que se conoció a través de un trabajo que hizo el colega Hugo Alconadamón, en base a fuentes oficiales del Banco Central. Recuerden que el secreto fiscal y bancario de Manuel Adorni y de su mujer, Bettina Giletti, fueron levantados en el marco de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito. Miren lo que gastó el matrimonio Adorni en tarjeta solo en el 2025, 85 millones de pesos. Ahora bien, fíjense cuánto sería promedio mensualmente. Bueno, sería un promedio mensual de 7 millones. Pero hay que tener en cuenta este dato. En ese momento, el sueldo de Manuel Adorni como funcionario era de 3,5 millones de pesos. Y su esposa figuraba como monotributista de una de las categorías más bajas. Esto es algo que también, por lo que también Manuel Adorni va a tener que dar cuenta. Y este otro dato que suma el colega Alconadamón ya no tiene que ver con 2025, sino tiene que ver desde que Adorni es funcionario, asumió en diciembre de 2023 junto al gobierno de Javier Milei. Desde ese momento hasta marzo de este año, 176 millones de pesos. Insistimos, esto se suma a la cantidad de dinero que él pagó en efectivo por viajes, por préstamos, por hipotecas, por arreglos de la casa de Indio Cuá. Recuerden ustedes, seguimos esperando la declaración jurada. Y un detalle, muchos estaban especulando ¿estará acomodando los papeles Adorni para poder ingresar con los beneficios de la ley de inocencia fiscal? Y ahí un exfuncionario del área de la Unidad de Investigación Financiera recordaba, cuidado, porque si el monto evadido supera el umbral de punibilidad fijado por la ley penal tributaria, que hoy es de 100 millones de pesos, Adorni también va a tener que rendir cuentas. Hace 2 meses nos enteramos que Adorni subió a su mujer, que no es funcionaria, al avión presidencial. A partir de ese momento,
Toda la semana nos enteramos 3 o 4 cosas de Adorni. Sí. Hoy, siendo 11 de mayo, ya de Adorni sabemos que viajó a Nueva York, subió a su mujer al avión presidencial y volvieron los dos en vuelo en primera clase. A él lo pagó, el de él lo pagó la jefatura de gabinete, el de ella lo pagó la familia, o sea, lo pagaron ellos. Bien. Viajaron y volvieron en avión privado a Punta del Este. Bien. Con Marcelo Grandío y compañía. Perfecto, Marcelo Bandido. ¿Quién más? ¿Qué más? Después apareció lo de la casa en Indio Cuá. Que es la casa en el country de Indio Cuá. Exactamente. De Exaltación de la Cruz. Compró una casa en el country de Exaltación de la Cruz. Después apareció el departamento de Caballito. También compra. Eso sin haber vendido su propiedad anterior, que era el departamento de Asamblea. Esas dos compras. Después aparece el viaje a Aruba. Por otra parte. Y después aparece el viaje al Yao Yao. Después tenemos el viaje a Madrid de su esposa, que ahí lo que ella desmiente es que haya invitado a sus amigas, o sea, que le haya pagado el pasaje a sus amigas. Lo que dice es que viajó, o sea, se pagó solo su pasaje, pero es un pasaje a Madrid. Y bueno, aparecen estas otras cosas. Esto que denunció Tailade sobre una potencial uso de la custodia para, cosas de la vida personal, ir a boliches, ir a bares, ir a la manicura. Todas esas cosas son las que fueron apareciendo después. $890.000. Ese es el número total que la justicia cree que el jefe de gabinete, Manuel Adorni, gastó en los últimos 2 años y medio. El número se compone de el departamento de Caballito, la casa y la refacción de Indio Cuá, los viajes al exterior y los gastos en general de la familia. Más allá de que esta semana el jefe de gabinete presente o no su declaración jurada, el fiscal Gerardo Policita ya tiene decidido hacer un requerimiento de justificación patrimonial. ¿Qué quiere decir eso? Que le van a pedir explicaciones a Adorni por algunos números que no cierran, en especial pagos en efectivo en el exterior. Si Adorni logra explicar estas cifras, será sobreseído. Caso contrario, será imputado y llamado a indagatorio. Preguntar cómo se justifica esto en el gobierno que usa la moral como política de Estado, donde está una empresa contratada por la TV pública, un conductor de la TV pública, vos que eras el jefe de la TV pública o la conducías políticamente, todo eso es el que termina pagando este viaje que nada tiene que ver con tus ingresos. ¿Cómo vos podés explicar esto? Primero, partamos de la base que apenas sos un periodista, no sos un juez. Vos no podés juzgar en qué gasto yo mi dinero. Sí, flaco. Porque estamos en un error conceptual. Mi dinero, sea mucho, poco, más o menos, lo gasto en lo que a mí me parece mejor. Acá empezó a desbarrancar. Él desbarranca porque ya lo tenía pensado o se va como cegando por la bronca que tiene. O sea, porque yo digo, si el tipo estuvo ensayando el fin de semana, si leyó el discurso que lo leyó mal porque estaba nervioso, el tipo sabía que se exponía. Por lo menos podía tener 3, 4 respuestas de manual y no quedar tan violento, ni tan bulinero, ni tan despectivo abusando de su poder, ¿entendés? Pero acá, cuando tira apenas periodista, ya es porque él mismo se presentó como periodista el primer día. Y después cuando dice, casi le faltó decir, mi plata, mi decisión. Y aparte después dijo en un momento que no se arrepentía de lo que había hecho. Volvió a decir lo mismo. Toda la plata que Adorni está ganando, es toda plata. Lo hago cuando fallece mi papá en el 2002, que el dinero que me encontré que nos encontramos con mi hermano en el departamento. Después, en el 2000, seguimos trabajando. Después yo en el medio conozco a mi mujer, nos casamos, seguimos trabajando, unificamos los ahorros. Después en el 2013 yo me empiezo a incursionar en el mundo del Bitcoin. Después en el 2014 empiezo efectivamente a invertir fuerte en Bitcoin. Eran otras 13 años atrás, ¿no? De hecho en aquel momento mi mujer no estaba muy de acuerdo, era algo medio abstracto en su momento. Entre 2014 y 2018 efectivamente ganamos bastante dinero con esta inversión. Después en el medio yo soy papá. ¿Cuánto ganó? Mira, ahí yo más o menos teníamos, reconstruyendo la historia con mi mujer, invertimos aproximadamente unos $200.000 y ganamos aproximadamente unos $300.000. ¿Y por qué no lo declararon? Déjame que te termino de contar. No lo declaramos porque la manera de escaparte de la política, de la vieja política, antes era ahorrando en negro. Esto lo sabe el 99% de los argentinos que tuvieron como te contaba al principio, como te decía al principio, que tuvieron la suerte de poder tener un ahorro. Esto es... no se me hubiese nunca ocurrido ahorrar en blanco, menos aún en aquellos años. A ver, declaró entonces más de $500.000 en negro. Sí, no declaró. No declaró, por eso, no declaró. Y No. encima, además, te digo, vos fíjate que tenía toda esta plata, pero pide un crédito.
Pero un Sí, es crédito raro, para ¿no? comprar departamento. Sí. Pide prestado también. Sí, a jubiladas. A jubiladas le pidió prestado. Sí, exactamente. Y tenía la plata ahí, pero... Sí. Mentira. Toda la plata la hizo siendo funcionarios. Esa es la verdad. Todo esto Claro. que está diciendo es todo mentira. Sí. Todo mentira. Porque de golpe cambió totalmente su nivel de vida desde que es funcionario. Claro, bueno, vos fíjate que supongamos que es cierto que tenía todo ese dinero durante tanto tiempo. Lo concreto es que lo empezó a gastar a partir de que fue funcionario. ¿Por qué no empezó a gastarlo antes? Está la anécdota que sacó un traje barato en 12 cuotas, que es cierto, También ¿no? es cierto, en Y 12 bueno, no cuotas. tenía la necesidad con tanta plata que daba vuelta por ahí. La explicación sería, sí, estos son fondos míos que los hice durante la época kirchnerista, que los hice durante mi época cuando no era funcionario y que ahora vengo a presentarlos, a decir, sí, siempre los tuve antes de ser funcionario y había perdido esa wallet, aparentemente Adorni, esta sería la explicación. Una explicación también bastante polémica, pero explicación al fin. Ustedes compraban dólar blue, bueno, yo sacaba la plata e invertía en cripto y estas cripto las había perdido y las encontré. Bueno, ¿es una explicación bastante curiosa? Sí. Por eso hablan de una billetera fría. ¿Sabes qué es la billetera fría? Un pendrive. Vos tenés... Está buena la explicación. A mí me dijeron una billetera fría. Yo dije, ¿qué frío? ¿Qué caliente? ¿Qué caliente que está online? La fría no está conectada a ningún lado. No está conectada a ningún Es lado, buena no hay la un explicación. seguimiento. Es como que tenía la plata guardada en una caja de zapatos, pero en realidad la tenía en un pendrive. Por eso me dicen, la perdió y después la encontró. Como que encontró el pendrive con su cripto. Yo llego a perder un pendrive que tiene, no sé, $200.000 y no aparezco, chicos, no aparezco de la angustia. Y es llamativo que si tenías tanto valor en criptomonedas, pierdas la contraseña y la frase que te permite o te habilita a entrar a la wallet. Lo mismo pasa con el pendrive. Esto me sirve para pasarlo limpio. A los que estaban preguntándose del otro lado, ¿cómo una wallet, cómo una billetera fría? Esto es, supónete, un pendrive que tiene una contraseña. Bueno, yo tengo la información de que perdió el pendrive y que lo encontró después. Y que a partir de eso empezó su buen despliegue económico. Adorni presentó su declaración jurada. Dijo que tenía $500.000 en negro. Cuando yo le dije eso a la FIB casi me ponen preso. Bueno, dice que ganó $300.000 con bitcoins entre 2013 y 2018. Un iluminado. Mirá que yo ya estaba en eso y no pensaba que era... pero este tipo un iluminado. Había que decir eso. Y perdió plata, porque también es cierto que el mundo cripto es muy volátil. Sí. Yo lo entiendo bastante. Así que, como él ganó toda esa plata, hay gente que perdió lo mismo con Libra. Claro. En un segundo. Sí, les tardaron en agarrarlo el chiste, está bien. El jefe... Es público que no ve fútbol, es un público raro. El jefe de gabinete modificó todas sus presentaciones ante ARCA y la Oficina Anticorrupción desde el 2023 hasta ahora. Eso ya no te lo hace ni un contador ni un abogado, te lo hace directamente un guionista. Sí, claro. Con esta estrategia... Están con delay. Están con un segundo tarde. Hay un pequeño delay por una cuestión de satélite. Okay. Con esta estrategia, Adorni prefiere que lo acusen de evadir impuestos, pero no de enriquecimiento ilícito y corrupto. En realidad yo me doy cuenta que esa era la manera de, porque el tema es cómo demostrás que el ahorro, todo el ahorro que vos generaste, que tuviste en negro durante 25 años de tu vida, digo, ¿no? Era el kit de la cuestión. Y bueno, y efectivamente ahí yo le cuento a la voz que eso tenía unas billeteras, y tenía unas claves y tenía una serie de cuestiones que era documentación que podía llegar a ser documentación respaldatoria de que la existencia del dinero era previo a la función pública. Vos tenés $200.000 que heredaste de tu padre y no tenías un mango, porque evidentemente él lo reconoce que no tenía un mango, es imposible que inviertas esos $200.000 todos en Bitcoin. El que invierte $200.000 en Bitcoin es porque tiene $2 millones y destinó el 10% para invertir en Bitcoin. Punto número 1. Punto número 2. En ese momento, el nivel de potencial estafa que había dentro del Bitcoin, con la falta de regulación, con los riesgos de las billeteras que se creaban, era tan riesgoso que era poner tus $200.000 en la boca del lobo. El precio promedio del Bitcoin en 2014, durante todo el año, promedio fue de $522. En el 2018 fue de $7.552. Se invirtió $200.000. En 2014, en 2018 tenía que tener $2.800.000. No.
$200.000 de ganancia. O sea que encima los números Yo estamos sabía hablando. de Bitcoin. Yo empecé a incursionar en el 2013 y empiezo a invertir fuerte en el 2014. Yo, por ejemplo, en agosto 2017 compré 13 Bitcoins a $3.356. Después, unos días después, compro un Bitcoin más por $3.330. En noviembre, el 2 de noviembre a las 11 de la mañana, compro un Bitcoin más por $7.234. Y después empiezo a liquidar, no sé, liquido en esa misma billetera, liquido 10 Bitcoin en el 28 en 5 meses después, en marzo 2018, a $8.824 y liquido el total de la billetera, que eran los 5 Bitcoin restantes, en $6.800. Giletti se atiene a un régimen que se acaba de aprobar, que es de inocencia fiscal. El régimen de inocencia fiscal establece que vos, ahora voy a explicar un poco, pero para lo que importa esto, establece que vos, si te inscribís, Arca no puede mirar la plata, el origen de la plata que vos tenías. Entonces vos decís, ya sabés que me inscribo en inocencia fiscal y blanqueo $800.000. Y con eso justifico toda la guita de todo lo que compramos con mi marido este tiempo. Y vos decís, pero bueno, ¿pero de dónde vinieron? No, si yo blanqueo, no tengo por qué explicar de dónde vienen. Ah, perfecto, entonces listo. Entonces ella entra, pone una guita que no tiene por qué explicar de dónde, y entonces cuando va a la justicia, Adorni va a decir, mi plata es de mi mujer. ¿Y dónde sacó? No sé, pregúntale a ella, pero blanqueó, no tiene por qué explicar de dónde sacó. Y entonces para la justicia es muy difícil perseguirlo. Y entonces encontramos la cobertura exacta para que Adorni no tenga por qué explicar legalmente de dónde tiene la guita que de repente, o la vidurria que se empezó a dar como funcionario. O sea, una ley que aplicada a un caso termina generando una situación clarísima de impunidad. A mí me da una vergüenza que haya gente, que sean funcionarios públicos, que haga una cosa así, que no te puedo decir lo que es. O sea, si hay una confesión de parte para un chorro, es lo que están haciendo. Él, como jefe de gabinete, tiene que tener la entereza, la integridad de explicar de dónde salió la guita y no de atenerse a la vergüenza que están haciendo de que este gobierno aproveche una mayoría para aprobar una ley de impunidad fiscal, y la primera que se anota es la mujer de él, para, como no es funcionario, no tener por qué explicar de dónde sale su plata. La ley de inocencia fiscal le devuelve la libertad a los argentinos de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie. Con el nuevo esquema, lo tuyo es tuyo. Tus dólares. Todo esto se da en el marco de el embanderamiento, así se dice, del presidente de la nación detrás de la moral como política de Estado. Sí. Cuando se sancionaba la ley, Manuel Adorni escribía un tweet diciendo: la ley de inocencia fiscal probablemente sea una de las leyes que quede en la historia grande de nuestro país. Aún no se toma la real dimensión de todo lo que implica. Dios bendiga a la República Argentina, más vale. Él sabía de lo que estaba hablando, lo que pasa es que en ese momento nosotros no. La duda que tenemos acá es la siguiente, digamos, quienes se adhieren al régimen, no a este régimen que permite o que está marcado dentro de la ley de inocencia fiscal, ese activo que tienen, ¿no? Esa guita que no habían declarado en su momento, se supone que es plata que viene ¿de dónde? Claro, no se puede explicar de dónde viene. No son ingresos privados que no declaró antes, son ingresos generados mientras ejercía cargos públicos. Y eso no lo puede legitimar ningún régimen fiscal. Okay. Porque la pregunta es justamente la que te estás haciendo vos. ¿De dónde viene ese dinero? Si es el único cambio, relevante en su vida es que hoy, antes era periodista y hoy trabaja en el Estado. Hay una información sobre el hermano de Adorni, claro. Ahora está ocurriendo ahora esto. Francisco Adorni, ¿por qué es importante Francisco Adorni? Recordemos que ayer Manuel Adorni había dicho que en la casa del papá, el papá de Francisco Adorni y el papá de Manuel Adorni, encontraron ahí dinero, que ese dinero lo invirtieron en Bitcoin y con eso él hizo un montón de plata, casi $300.000. Y el hermano Francisco Adorni tiene una denuncia también por enriquecimiento ilícito que se la hizo Marcela Pagano y la tiene el fiscal Guillermo Marijuán. Francisco Adorni el 14 de mayo había hecho una rectificación diciendo en aquel entonces que tenía un crédito hipotecario que había cancelado y la corrigió el 14 de mayo. ¿Qué está haciendo ahora Francisco Adorni? Y tiene que ver con una novedad que ocurrió antes de ayer.
hizo una nueva declaración jurada patrimonial. Francisco Adorni, que es presidente que estaba a cargo de la Administración de Servicios del IAF, hizo una rectificación de la rectificación y está planteando O sea, un mes después rectificó lo que había rectificado en mayo. La presentó el 9 de junio. 9 de junio. 9 de junio, hace ahora, 2 días. Claro, hace 2 días. La de Adorni todavía no está subida a la Oficina Anticorrupción, por lo menos nosotros no tenemos, hasta ahora estamos haciendo acceso público y no aparece, pero sí, Francisco Adorni hizo una rectificación de la rectificación. La primera rectificación fue el 14 de mayo, ahora el 9 de junio, ahí la estás viendo. Ahí la estamos viendo en YouTube. Arriba de todo, YouTube dice rectificación segunda. Claro. Es la rectificación. Ponga de acuerdo. De la rectificación. No, para que coincida seguramente con la presentación de Manuel Adorni. Con la de Manuel Adorni. Mucho dibujo, ¿no? Ahí habían puesto una herencia de 21 millones y pone obviamente el crédito del banco, el crédito hipotecario y la cancelación del crédito y una serie de ingresos. Tiene que coincidir los Adornis. Tiene que coincidir con los Adornis. ¿Cuánto es la herencia? Una herencia, pone él, de 21 millones de pesos. Difiere mucho. O sea que 42 sería el total, porque suponte que sea mitad y mitad para cada uno con la casa. Pero ponele que una parte por ahí ya la gastaron. Capaz. Él pone 21 millones de herencia al 100%. O sea, ¿Y la tiene hipoteca? Que coincidir, digamos. Esto se podría llamar dibujo a todo trapo, ¿no? O sea, una rectificación de una rectificación, Sí. digamos, Bien. ¿no? Segundo. Vamos a tomarlo un poquito de Luego es que una persona de la política cuenta que compró Bitcoin por $200.000 y en un santiamén se transformaron en $500.000, vos que estás yendo a cambiar el cuerito de una canilla, te sentís un pelotudo. La verdad, si fue así, hoy Warren Buffett lo está llamando a Adorni para darle laburo. Yo siento que es más allá del plano judicial, siento que es una verdadera toma de pelo. Esto es lo que siento, que es una verdadera toma de pelo. Importante el caso no fue lo que dijo Adorni anoche, sino lo que le dijo al Congreso, que se contradice con lo que dijo anoche, si es que yo no entendí mal, ¿no es cierto? Porque él le dijo al Congreso, vuelvo, ¿no? Yo tenía acá anotada la frase, que fue la frase que él pronunció ante el Congreso de la Nación, cuando fue acompañado por el presidente en ese circo que armaron, esa suerte de barra brava, digamos, que acompañó al pobre jefe de gabinete a ofrecer explicaciones, y él dijo, nunca existió ocultación alguna. Y lo que él anoche confirmó es que existió tal ocultación, y que dijo que tal ocultación le iba a corregir, ¿no? Tanto declarando lo que tiene que declarar como pagando los impuestos correspondientes que no pagó en su oportunidad, a propósito de haberse escapado de este modo de la vieja política, ¿no es cierto? Bueno, y el resto de las explicaciones, la verdad que eran bastante irritantes, sobre todo por el modo, ¿no? Viste, los modos tienen una cosa, ¿no? No sé, a mí me parece, ¿no? Que las maneras, la manera en que se dirigía al periodista que lo entrevistaba, no sé, la soberbia que rodea la figura de Adorni, qué sé yo, ¿no? ¿Usted le demostró a Adorni que tenía todos los números en orden? Digamos, las cosas que me presentó estaban en orden. Yo al presidente le dije que tenía todo para mostrarle todo lo que haga falta para demostrarle que todo era falso, y el presidente confió en mí. No hizo falta que le muestre. Adorni. No suena muy creíble, no, la verdad que no. Espero lo que diga la justicia, no es muy convincente. Lo que dijo anteriormente, lo dijo previamente, lo que dijo ahora últimamente, pero bueno, esperemos a ver qué dice la justicia. Hasta donde yo tengo conocimiento, dentro de sus funciones tiene que mostrar lo que está haciendo y tiene que justificar todo, porque sería con la nuestra, ¿no? Si critican a otros partidos, otros gobiernos que dicen que malversaron fondos, bueno, ellos también tienen que rendir cuentas de lo que están haciendo. No me parece que él tenga que declarar, creo que la justicia es la que tiene que investigar y no esperar a que él declare sus bienes, porque es un político, claramente hay enriquecimiento ilícito. No me convence, sinceramente. Entiendo que debería haberse presentado desde el principio a justificar su situación
y bueno, estar ajustado a derecho, como corresponde, como todo ciudadano. Una vergüenza, no le creo absolutamente nada de nada. Opino que miente, totalmente de acuerdo. O sea que una falsedad más. Hay un trasfondo oscuro en todo esto, ¿no es cierto? ¿Cree que es dinero ilícito? ¿Y a vos qué te parece? ¿No es cierto? Por supuesto. Yo no sé, es muy difícil. Él declaraba 3 millones de pesos por mes antes de asumir. ¿Quién lo puede creer? Por ahí, obra del Señor. 5 preguntas para Adorni. En el 2013 yo me empiezo a incursionar en el mundo del Bitcoin. Invertimos aproximadamente unos $200.000 y ganamos aproximadamente unos $300.000. Si él tenía el argumento de Bitcoin, ¿por qué esperó más de 3 meses para darlo con un costo tan grande para su imagen y para la imagen del gobierno? ¿De dónde sacó los $200.000 originales para invertir en Bitcoin en 2013 o 2014? ¿Es la plata que se encontró en la casa del padre? Si ya tenía la plata antes de ser funcionario, ¿por qué cambió su estilo de vida a partir de 2024, justamente cuando empezó a ser funcionario? En el componente público se encuentran los detalles de todos los bienes que componen mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna. ¿Cómo se explica que se contradijo tanto? Dijo que estaba todo correctamente declarado. Todo lo que tiene que estar declarado está correctamente declarado en cada uno de los organismos. Y ahora contradice su propia versión y dice que no estaba todo declarado. ¿Qué pasó en esa conferencia de prensa en el Congreso? ¿Tuvo amnesia en ese momento? ¿Por qué esperó a que le encuentren todos los bienes para hacer esta presentación? ¿Por qué esperó tanto? Si quiere pagar todos los impuestos, como él dice que quiere pagar, ¿por qué se inscribió ayer en el régimen de inocencia fiscal? Y la última, ¿por qué presentó su declaración jurada el mismo día en el que está empezando el Mundial? Parece una pavada, pero justamente cuando la atención está yendo para otro lado. ¿Será que hay alguna respuesta a estas preguntas? ¿O la respuesta es solamente que nos está tomando como unos Hay un trabajo. ¿Qué es lo más importante? Y a grandes rasgos, ¿qué es lo más importante de esas rectificaciones? Lo más importante, no, digamos, lo más importante de las rectificaciones es el ahorro previo que yo generé en el sector privado, que lo había generado, que lo había ahorrado en negro y que lo incorporo a mi declaración jurada. Pero después hay, ya te digo, después hay algunas correcciones de exposición y algunas otras cosas más, pero digamos que lo más importante es eso. La cantidad de tiros en el pie que se está pegando el gobierno nacional este último tiempo es impresionante, porque ahora Adorni pidió ingresar al régimen de inocencia fiscal y la verdad que cuesta no sentirse tomado por pelotudo verdaderamente, porque justo cuando hay preguntas sobre tu patrimonio, tus gastos, tus consumos, tus propiedades y tu declaración jurada, que dicho sea de paso todavía no aparece, vos pedís entrar a un régimen que simplifica la presentación de ganancias y reduce el nivel de información patrimonial. O sea, ¿vos lo entendés? Se están tomando de pelotudo, me están tomando de pelotudo a mí, nos están tomando de pelotudo a nosotros, a todos, y qué sé yo, capaz que legalmente tiene una explicación, pero políticamente, hermano, políticamente es indefendible, chabón. Pero no estamos hablando de un ciudadano común intentando ordenar papeles, estamos hablando del jefe de gabinete de la nación, de un funcionario maldito público, de una persona que pertenece a un gobierno que hizo de la transparencia, la austeridad y el fin de la casta bandera central, tanto él como todos sus malditos militantes. Entonces, si todo está en blanco, si todo está claro, si no hay nada raro, la salida es muy sencilla, pero hace meses. Que presente la declaración jurada completa. ¿Qué es lo que está esperando? Mientras más tiempo tarda, más le da de dudar a toda la población argentina que el dibujo gigante que se viene es impresionante. Porque cuando hay dudas públicas, verdaderamente la respuesta no puede ser régimen simplificado. No es por ahí la mano, hermano. Porque según lo publicado y todo lo que nosotros ya sabemos, que nos vienen comiendo el bocho a nosotros, que hay consumos millonarios, gastos con tarjeta, viajes, refacciones, propiedades y movimientos que necesitan una explicación, y capaz que la explicación existe, perfecto, pero tiene que aparecer ya, no con un trámite que parece diseñado para decir menos cuando la sociedad merece y necesita saber más, porque ese es un problema, no es solamente que permite la ley, es qué mensaje político estás dando, y el mensaje verdaderamente es horrible. Yo no sé qué tan grande es el dibujo que están queriendo hacer, que dejan que la imagen política se desplome, se caiga a pedazos por el simple
simple hecho de no mostrar la declaración jurada, ¿vos entendés? O sea, en la balanza, estás sacrificando algo muy importante, que es su imagen. Si está todo bien, mejor para vos. Pero si ante las dudas la respuesta es pedir inocencia fiscal, el problema no es que la gente sospeche. El problema es que ustedes mismos construyen la sospecha. Así que, nada, les mando un saludo, los quiero y veamos cómo avanza esto. Está muy raro. Un amigo mío con el que trabajé muchos años me dijo, mirá, si comprabas $200.000 en 2013 era como meter un elefante en un fitito. No había ese nivel de liquidez en la Argentina, no había gente comprando cientos de miles de dólares. Bitcoin no era la industria que es hoy en día, donde sí hay un montón de empresas actualmente que están bancarizadas. Y lo que decía el diputado Lustó es que, bueno, claramente alguien le pudo haber suministrado una clave privada de una billetera que tuvo actividad en esos años que él indicó, porque él en la justicia va a tener que demostrar que movió dinero en aquellos años y que es el dueño legítimo de esas claves que movieron dinero en esos años. Ahora, si él quiere robustecer su presentación en la justicia, yo creo que además debería presentar conversaciones de WhatsApp o mensajes de correo electrónico fechados en esos años, donde él está, no sé, pidiendo que le paguen algo o que le transfieran a esas cuentas, además de dar la clave privada. ¿Manuel Adorni mintió o no mintió? Y la respuesta es que Manuel Adorni mintió. Yo tengo todos los papeles en orden y en blanco y presentados como se debe. Mintió, demoró su respuesta y eso es un dato de la realidad y político, te guste o no te guste, te caiga más simpático o no te caiga más simpático. Manuel Adorni mintió. ¿Cometió un delito? No lo sabemos. Y cuando se hacen las comparaciones necesarias, ¿qué habría que comparar? En un momento se le descubrió a Cristina Kirchner una caja de seguridad con más de 5 millones de dólares. Eran en negro, eran en blanco, los habían declarado. No quiero hacer comparaciones odiosas, pero las declaraciones juradas de la familia Kirchner, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, eran un verdadero queso gruyère. No sé si lo siguen siendo. No podemos realizarle preguntas hoy al jefe de gabinete. Al ministro de Economía quería preguntarle por qué no baja más el riesgo país. No baja por el riesgo Cuca. Aquí los empresarios argentinos hablan del riesgo Adorni. Pregunta tan que lo de Manuel no tiene ningún efecto en eso. De hecho, venimos del viaje con el presidente, en donde uno de los inversores literalmente se rió de la situación de Manuel, digamos. Bueno, no se entendió el criterio de la conferencia. ¿Sabes qué es lo caro? Es el estudio de abogado, no es Aruba. ¿Cuánta plata es eso? Estudio de ese nivel, sí, a mí me dijeron entre $100.000 y $300.000. Sí, o sea, me dijeron $300.000, yo digo $100.000 porque no lo puedo creer. Entonces yo lo bajé. Pero eso, pero porque no lo puedo creer, ¿entendés? O sea, no. Un solo pago es que se paga $100.000, yo no sé, $100.000 es un estudio. Burlando siempre hace el chiste de que te cobra un departamento para defenderte. Es que sí, yo nunca lo tuve los penalistas son los que más cobran, obviamente, sí, porque claro. Imagínate, no estás en situación de andar negociando, claro. ¿no? No, pero hablamos de estudios de primerísimo nivel, ¿no? Sí. No de cualquier abogado penalista. Coincido con la información que dio ayer Franco, obviamente no voy a dar el nombre, conozco un penalista que te cobra $250.000 para empezar el trámite. Para empezar. Es que a mí me dijeron $300.000 claro, para agarrar la trámite, causa. Pero después pregunté a otro, me dijo, bueno, puede ser 300, no dije el caso Adorni, ¿viste? Dije, no, para un... ¿Pero qué incluye ese servicio? Número. Todo, ¿no? Tomar el caso, Johnny, no. Después pagas un fee mensual. Mirá vos. Está bueno no tener causas penales. Puedes sacar un crédito, ¿no? Claro, puedes sacar un crédito para pagar el abogado. Y después si ganás te cobran, ¿eh? Claro. Sí, ahora, claro. Hablando de que... Aquí hay dos cosas. Uno, tenemos un jefe de gabinete que admitió que evadió, que es un evasor. Él dice, chorro no soy. Yo creo que lo que más le duele a Adorni es que le digan chorro. Me da la sensación. Pero él admite que él evadió. Y no solamente eso, sino que mintió. Claro, admite el mal menor, Edu. Sí, exactamente. Pero además mintió. Y mintió públicamente porque el 29 de abril de este año, cuando el propio Manuel Adorni va al Congreso a dar explicaciones, recordemos que ese día, 29 de abril, en el palco, mientras él le explicaba, estaba el propio presidente Milei y la hermana del presidente y prácticamente todo el gabinete, ¿no? Y en ese momento el jefe de gabinete decía esto.
Cumplí con mis obligaciones previstas en la Ley de Ética Pública y acompañé todas las declaraciones juradas que requiere la normativa. Como saben, las declaraciones juradas tienen un componente público y un componente reservado. En el componente público se encuentran los detalles de todos los bienes que componen mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna. Bueno, esa es la frase clave. Claro. Nunca existió ocultación alguna. ¿Y ahora? Acompañé todas las declaraciones juradas, ¿no? Bueno, ahora está diciendo todo lo contrario, María. Sí, exactamente. Que efectivamente él reconoce públicamente que ocultó, pero no es chorro, es solamente un evasor. Bueno, 6:21. El tema es que mintió en cadena nacional, en el Congreso. Y con todo el gabinete atrás de él. Sí, totalmente. Bueno, 6:21. En cualquier otra circunstancia, gobierno y demás, esto significa la inmediata renuncia del funcionario. Un funcionario de un gobierno no puede evadir impuestos, no debe evadir impuestos, ¿no? Y el gobierno estaría criticando a cualquiera de nosotros que fuéramos evasores y nos estaría señalando. Un verdadero bochorno, una verdadera vergüenza, una confirmación de que toda la información que veníamos dando los periodistas era absolutamente cierta, al margen de la otra causa que queda, que es la del origen de los fondos de Adorni, que está involucrado en dos causas. En esta acaba de confirmar que Adorni estaba en situación de evasión. Insisto, en cualquier otra circunstancia, esto representa la inmediata salida del gobierno de un funcionario que debe ser el primero en cumplir la ley. Este es tema del momento del día, insisto, a partir del adelanto exclusivo que dio hace minutos Ignacio Rentería, que han a cazar corruptos hace 10 años, se las tengo que preguntar, no me puedo perder la oportunidad. Es que preguntarle por el destino de fondos públicos no es preguntarle por su vida personal o sus gastos personales. Es el dinero de todos los argentinos y usted tiene que responder, porque hay varias de estas cuestiones que fueron asumidas por el Estado. 6 meses antes de su viaje a Aruba, con todo su grupo familiar, en diciembre del 2024, en el que tuvo gastos por más de $15.000, según la investigación, realizó otros, 6 meses antes de eso, realizó otros 2 viajes familiares similares. Uno en junio a Bariloche, con estadía en el Yao Yao, un hotel de 5 estrellas reconocido, por cuya estadía solamente se pagaron $6.000, sin contar traslados ni comidas. Y el otro viaje familiar a Río de Janeiro, 11 días. Lindo, Río. Además, su esposa, señor jefe de gabinete, en 2024, estamos hablando de 2024, se fue 5 días a Chapelco, en septiembre. Todo fue pagado cash. Todos los viajes que estoy dando cuenta fueron pagados cash. Entonces, evidentemente no son los 4 días de vacaciones que le mintió en la cara a Majul, sino que fueron 35 días de vacaciones VIP en 6 meses, solamente en 2024. La pregunta es, ¿cómo generó el efectivo suficiente para hacer frente a todos estos gastos, diría, impresionantes? Porque no tiene relación con su declaración jurada, con sus ingresos como vocero y con los ingresos de su esposa, que en ese momento facturaba como un monotributista A, es decir, menos que un Rappi. O sea que lo pagó la gente, es mentira lo que usted estaba diciendo, que lo pagó usted. No se puede decir nada bueno. No voy a hablar del gobierno, pero me hace una cosa mucho ruido cuando él dice yo voy a hablar y voy a hablar mucho. Voy a hablar mucho significa que está involucrando gente de adentro del gobierno también. Señor. No va a hablar de nosotros. Perdón, y Roberto, no está bueno tampoco. Tampoco lo aconsejaría. ¿No? ¿Cómo? Tampoco lo aconsejaría. ¿Qué? Por eso, amenazar, eso es una amenaza. Es una amenaza. Tiene que hablar. Solucionar tu quilombo. Claro. ¿Cómo lo haces? En tribunales. ¿Y sabes qué hago? Y bueno, mira, aparte, vamos a ser francos, tiene un cargo que en definitiva genera ya de por sí respeto.
Yo viviría en tribunales, a ver, tenés la forma de demostrar tu inocencia, porque en definitiva es lo que va a tener que hacer ahora. Sí, porque no la tiene, o sea, hay una inversión. Porque hay una inversión. Contá eso a la gente, por favor. No, bueno, obviamente, en este tipo de causas, ahora, quien tiene que demostrar verdaderamente la inocencia es el propio acusado, imputado. Mientras que en cualquier otro tipo de situación, a quien tiene el deber de probar tu culpabilidad, normalmente es el Estado, el Ministerio Público. En este tipo de causas, que aparte hasta moralmente conviene por él, por su familia, por su cargo, por el respeto a todos los argentinos. Pero Feri, si no tiene por el presidente que se está jugando, le está incendiando. Le está dinamitando. El gobierno no se habla de otra cosa que... Son todos cracks de la actividad privada. ¿Por qué recién cuando fueron funcionarios públicos pudieron tener una casa gracias a un crédito del Banco Nación? Me contestan eso, por favor. Simplemente, ni siquiera se los digo a modo de chicana. Yo para entender cómo funcionan los cracks del mercado. Es posible acceder al quit de los funcionarios. Ok. Entonces con el quit de los funcionarios accedes a cuál es su situación crediticia. Bien. Yo fui a pedir, yo lo puedo contar, fui a pedir un crédito a Banco Nación y prácticamente me dijeron, tómatela de acá, hijo de remil puta. Tómatela de acá, no me vas a perder el tiempo, hermanito. Hay gente a la que no la trataron tan mal. Bien. Sí. Esa sería la noticia. Muchos, funcionarios, sea de Poder Ejecutivo, sea de organizaciones, muchos del Banco Central, por ejemplo, funcionarios del Banco Central, los créditos más altos, por ejemplo, los tienen Federico Furiase. ¿Felipe Núñez quién es, Mati? Felipe Núñez es un asesor económico que además está en Carajo. Está en el programa Las Tres Anclas, donde con eso. martes y jueves prácticamente lo entrevistan a Caputo. 2 veces a la semana o 3 veces a la semana. Bueno, está ahí Felipe Núñez, uno de los también asesores económicos, también comunicador. Bueno, tantas dudas que había alrededor del financiamiento de Carajo, esto por lo menos explica un poco. Los créditos hipotecarios son para comprar casas. Sí. No para otra cosa. Claro. ¿Y ellos presentaron una casa que se van a comprar o no? Bueno, ¿dijeron me quiero comprar esta casa, gente? ¿Necesito 400 millones de pesos para comprar esta casa? Se supone que si vos vas a presentarte a un crédito hipotecario, justamente tenés que presentar cuál es el proyecto de lo que te querés comprar. El banco no te da crédito por la totalidad del precio. Bien. Te hace pagar una parte también. Bien. Con lo que vos tenés. O sea, lo que vos me estás diciendo... Lo que yo quiero decir es que si vos pidieron crédito por $350.000, significa que están comprando propiedades de... Medio palo. Pero si todos ellos son tan cracks del sector privado, ¿por qué tuvieron que esperar a ser funcionarios públicos para que el Banco Nación le dé un crédito para comprar una casa? Pregunta para él. Hizo un papelón. Él sabe perfectamente que nadie le cree esta aplicación burda, vulgar, ordinaria, ramplona, precaria, desprolija, pero decide salvarse ante la justicia. Aprovechemos el mundial que nadie se da cuenta de nada. Mirar un partido de fútbol, que lo miramos todos, no implica pagar la neurona. Sé que hubo una pequeña ocultación de $500.000. Pues, vos me decís, che, bueno, y Bitcoin es una oruga, qué sé yo, no sé. A mí lo que me parece de Bitcoin es que me gustaría probarlo cuando no haya demanda del otro lado, ¿no? Un día que alguien tenga para vender y del otro lado no haya nadie que quiera comprar. Bueno, veremos. Me parece que las criptomonedas son... a ver... No sé si tomarlo como una inversión, pero porque yo tengo conceptualmente metido en la cabeza las stablecoins y no la cripto volátil, el Bitcoin. Pero bueno, quien lo quiera ver como una inversión me parece bien. Y te cuento hace muchos años, no muchos años, el Bitcoin creo que estaba $6.000, no sé cuánto fue, pero debe ser hace 5 o 6 años. Me acuerdo que entro en una clase que nada que ver, de finanzas públicas, o sea, nada que ver, a darla, y veo un pibe como con 2 alrededor, con una notebook en clase, como muy atentos a lo que pasa, y digo, che, ¿qué estás haciendo? No, compré Bitcoin, mira vos, yo no estaba muy metido en el tema. Sí, y le digo, ¿qué estás haciendo? Porque la verdad es que no entendía. No, dice, porque pusimos entre todos, juntamos $7.000 y lo iban monitoreando, pero era impresionante porque todas las clases... el debate era cuánto estaba el Bitcoin y si el Bitcoin efectivamente los iba a hacer perder todos los ahorros o no. Terminó la cursada y terminaron ganando, no sé, qué sé yo, el 10%, pero ya desde hace 5 años yo ya me empecé a topar cuando no había la facilidad que hay hoy para como para operar, ¿no? ¿Cripto está hablando? De Bitcoin. Bitcoin. ¿Y de qué año estamos hablando? Yo empecé a incursionar en el 2013 y empiezo a invertir fuerte en el 2014.
pero no entiendo por qué le pide plata a jubiladas en el medio. Claro, si él tiene eso es raro. Si él tiene el trofeo. Porque no tenía Yo entrada tengo USB. Claro que. No, igual los pendrives son difíciles. Tal vez los metí así. Y era lo al tenía revés. que meter al revés. Se descubrió un tuit de 2017 donde él tuitea: Bitcoin tuvo una importante suba en su cotización. ¿Por qué será? Ese es como todo su aporte eso es todo lo en que- estos últimos años Está buenísimo. respecto del tema, en el cual indudablemente es especialista, porque se va a hacer Claro. ¿Por qué será? cantidadita. ¿Por qué? No, bueno, tal vez no quería avivar giles, José. Claro, un tesoro es un tesoro. Sabía demasiado. Es verdad. No puede ser. Pensé que lo había perdido. Acá tengo fotos del 2014. Un PowerPoint del colegio. Y $500.000. Por eso diseñé la máquina de ser feliz, plateada y luz. Para el jefe de gabinete, mira. A Manuel Adorni todo el mundo lo descansa. Yo creo que hoy el jefe de gabinete es un meme por toda la situación que está atravesando, que no puede justificar, por supuesto, sus ingresos. Él estaba cruzando los dedos para que arranque el mundial, la gente se olvide y no hable más del tema Adorni y estén todos con el tema de la escaloneta. ¿Qué hizo la empresa personal? Que obviamente es del grupo Clarín, Sí. por supuesto, porque acá nada es casualidad. Sacó un Tiene que spot. asumir que la plata que el que gobierna gasta sale del bolsillo de la gente. Hay que justificarlo, hay que auditarlo, hay que controlarlo, y si no estás dispuesto a hacerlo, te tenés que ir. ¡Tal cual! ¡Es tal cual! Pero mira el tipo cómo la ve, cómo la ve. Hace que apenas sos un periodista, no sos un juez. Vos no podés juzgar en qué gasto yo mi dinero. Porque estamos en un error conceptual.